sé, pero con esos anuncios que hicieron del fin de semana que viene, ya yo estoy a la expectativa. Ya yo estoy a la expectativa. Porque si algo yo he entendido y si algo ha crecido en mí y sigue creciendo diario a diario, es la convicción de servirle al Señor. Honestamente no hay nada mejor que servirle al Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amantísimo Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, primeramente por un día más de vida, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la gracia que tú has depositado en mi vida y en la de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que seas tú tomando el control de esta predicación. Simplemente el anhelo de mi corazón es que tú a través de mí, Señor, porque no soy yo, vas a ser tú logres el propósito por el cual tú las has enviado, Señor. Mira las visitas, Señor. Mira aquellos que nos van a estar mirando a través de las redes sociales, Padre. Espíritu Santo, manifiéstate, renargúyenos, exhórtanos, edúcanos, refuerza en nosotros, danos fuerza, Señor. Aviva el fuego del Espíritu Santo que está en cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pueden sentar. Y pues yo me di a la tarea, ¿verdad? Como título le puse a este sermón de lo vil y lo menospreciado. Y que muchos hemos escuchado, ¿verdad? Vil y menospreciado son unas palabras que de tan solo oírlas suenan como a desprecio. Pero cuando tú buscas el certificado te da unos cuantos significados. Y tenemos aquí que vil significa de poco valor. Se le puede llamar a algo vil, a algo indigno, quizás torpe. Como menosprecio, acto de tenerle en poco, cuando se considera algo inferior, o cuando se desvalora algo o a alguien. Incluso cuando llegan al rechazo también, es parte del menosprecio. O cuando te rechazan, falta de aprecio o poca estimación. Y para hablarlo un poco, yo soy pintor de profesión. Muchos de aquí lo saben, me encanta la pintura. Y en muchas ocasiones mayormente cuando estoy trabajo en proyectos interiores, muchas veces pues trabajo solo o tengo un compañero de trabajo que él hace una tarea y yo hago otra. Incluso, y no tanto eso, sino que cuando yo comencé mi negocio yo acostumbraba a trabajar solo y soy una persona que me gusta escuchar muchos testimonios. A mí los testimonios me edifican mucho. ¿Por qué? Porque yo veo cómo Dios levanta de lo que muchos quizás menosprecian, ¿verdad? De lo que a quizás no se le ve un futuro. Yo veo cómo Dios levanta. O sea, diferentes testimonios que muchos de ellos vienen de hogares disfuncionales, ¿verdad? Quizás marcados por la violencia
quizás el maltrato físico, quizás de hogares disfuncionales donde sus padres pues maltrataban quizás a sus madres o viceversa. Y normalmente pues en muchos de estos testimonios se usa mucho este versículo, porque la realidad es que muchas de estas personas en algún momento de su vida se sintieron así, se sintieron menospreciados. Y yo en cierta manera me identifico. ¿Por qué? Porque pues yo nací en un hogar. Yo no puedo decir que mi infancia fue mala. En todo lo contrario, fue preciosa. ¿Verdad? En los tiempos de antes la juventud compartía mucho. Y una familia que dentro del área donde nos criamos, pero que era una familia trabajadora. Yo no te puedo decir que nunca me faltó mi buena vestimenta, mis tenis, ¿verdad? Mi mamá siempre se esmeró en darme lo mejor posible en cuanto a lo material, a lo educativo. Pero es de costumbre tú ver que cuando personas vienen quizás de un barrio o una barriada, como le llamamos en mi país, yo soy de Puerto Rico, ¿verdad? De residenciales públicos, pues la realidad es que abunda mucho la drogadicción, abunda mucho el estimularse, lo que es el alcohol, lo que es el tabaco y todos estos tipos de drogas. Incluso yo lo pude ver hasta en familiares. Yo me crié solo con mi mamá, pero a los 7 años de edad conocí a mi papá. Viajo acá a Estados Unidos a conocer a mi papá y pues mi papá también tenía esa problemática, porque eso era lo que su papá le había enseñado. A veces son conductas aprendidas. Y ya de grande, ¿verdad? Puedo analizar y entender. Más adelante le voy a hablar un poco de mi testimonio, pero este versículo, ¿verdad? Porque quiero hablarle un poco del contexto en el cual se escribió este versículo. Este versículo lo escribió Pablo. Él lo escribió y para ese tiempo, Corinto era una de las ciudades más prósperas, era una ciudad griega. Y él creó estas epístolas, él las escribió para trabajar con unos problemas que estaban sucediendo en la misma congregación. Pero esta ciudad era una metrópoli, o sea, aquello era un downtown, aquello era una metrópoli donde abundaba mucho lo material, era quizás la ciudad más prominente de esos tiempos, cuando él escribió esta carta. Pero también a través de las escrituras podemos aprender y podemos ver cómo el Señor, a través de las escrituras, podemos ver cómo el Señor ha levantado a grandes personas que quizás los tildaban de vil, de menospreciado, o que quizás ellos se menospreciaban, ¿verdad? Que dudaban de las capacidades que el Señor ya había depositado en ellos. Más adelante yo les voy a mencionar algunos de ellos, porque quiero que entiendan el porqué de vil y menospreciado. Pero hoy también yo vengo a hablarle de parte del Señor a personas que se han sentido menospreciadas. Quizás por tu trasfondo, quizás por tu infancia, quizás por tu lugar de procedencia. No sé, pero tiende a suceder mucho. A veces nos menospreciamos, a veces nos quieren menospreciar, y de eso yo les quiero hablar. Personas que están menospreciando el talento que Dios ha visto en ti, que tú sabes que el Señor ha hablado a tu vida, que el Espíritu Santo te redarguye y te deja saber.
Pero qué bueno, ¿verdad? Que por la gracia del Señor hoy estamos aquí presentes. Te quiero dejar saber que para Dios no existen las casualidades. Te hago una pregunta: ¿por qué te menosprecias? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Yo sé que esto es un versículo muy leído, pero es algo en el cual yo medito mucho. Y es que dice que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí Jeremías dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aquí podemos ver cómo Jeremías ya se estaba menospreciando. El privilegio de yo servirle al Señor lo asocio mucho con este versículo. Entiendo que tenemos que partir de este punto, de que fue Él quien nos escogió. Antes de que nacieses, Él nos escogió. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Fruto. Y vuestro fruto permanezca. Te quiero dejar saber a ti que quizás estás escuchando, que quizás estás de visita, o que quizás pues eres parte de la congregación. A ti que nos estás viendo por las redes sociales, que si estás aquí es porque el Señor lo ha permitido, como ya les mencioné anteriormente. Les voy a dar un breve de mi testimonio. Como ya les conté, nací y me crié en un barrio en donde abundaba mucho. La realidad es que no se puede negar, abundaba y aún sigue abundando la drogadicción, la delincuencia, que en cierta manera es parte de la sociedad puertorriqueña, y no tan solo de la sociedad puertorriqueña, pero lamentablemente es algo que toca a gran mayoría de las familias latinoamericanas. No lo voy a contar, lo voy a tratar de resumir y hacerlo corto, pero ya a la edad de los 10, de los 11 años, ya yo con mis primos y con mis amistades acostumbraba a irme detrás de los carros a fumar, a hacer uso de tabaco, porque era lo que yo veía. Y eso influenció en mí. Luego, según voy entrando en la adolescencia, pues vengo memorizando lo que veía en mi padre, lo que vi en mi abuelo paternal, y ya entonces yo comencé a ver esto como algo normal. ¿Qué sucede? Que cuando nos mudamos de ahí, que nos vamos a otra área de la misma área metropolitana, pues con el círculo el cual yo me rodeaba, pues prácticamente estaban en lo mismo. Y así fue como yo comencé. Siempre fui un buen alumno, siempre tuve buenas notas, deportista, pero cambié el deporte por los vicios. Y me trajo grandes consecuencias. Lamentablemente llegué a tocar fondo, porque llegué al vicio de la heroína con tan solo 17 años, trabajando. Aún no me había graduado y ya yo había tocado fondo, porque en mi país el tú llegar a ese nivel es como ya tú llegar a lo último. Lamentablemente caí ahí, y poco a poco el enemigo me estaba robando, estaba hurtando en mí, se estaba llevando mi infancia, me estaba hurtando mi futuro. Ya con 20 años de edad, a causa de mi dependencia,
Lamentablemente me buscó una sentencia de 7 años, la cual comencé a cumplir con 20 años de edad. Y yo no entendía, yo seguía en mi ignorancia, aún estando allá adentro en la prisión. Pero estando ahí en la prisión a mis 20 años de edad, el Señor ya empezó a trabajar con mi corazón. El Señor empezó, yo no entendía, pero yo empecé a tener sueños. Y a lo mejor usted dirá, bueno, así es como Él trabaja. Yo empecé a tener sueños. Incluso hasta los mismos impíos, como decimos nosotros por ahí, me predicaban. Y comienzo a vivir esa etapa de mi vida. Bueno, de esos 7 años hice casi 3 años, ¿verdad? Salí a la calle y me levantaba y me volví y me caía. Y me levantaba y me volví y me caía. Con 2 hijos, con una madre que siempre me apoyaba, con una familia que siempre me apoyaba. Pero que a veces uno, ¿verdad? Uno dice, bueno, simplemente lo mantengo en mis oraciones. Porque fíjese que aunque mi mamá nunca, nosotros en mi familia nadie le servía al Señor. Nadie. Nosotros no conocemos lo que es la iglesia. Nosotros simplemente conocemos la iglesia católica. Y si íbamos 2 veces a la iglesia católica era un milagro. Entonces, pero si algo ella me dijo que los otros días yo ¿verdad? No lo había captado de esa manera. Ella me dijo, si tú supieras que cuando más mal tú estabas, yo no te soltaba de mis oraciones. Yo siempre me asomaba aquí en el balcón de mi casa y lloraba por ti, porque yo no vivía con ella. Yo era de las personas que cuando yo me veía en un estado bien profundo, yo me desaparecí y me perdía, porque me sentía esa vergüenza de que me vieran en las condiciones en las cuales yo me encontraba. Y para Dios no hay casualidades. Para Dios no hay casualidades. Tienes que entender que fuiste escogido por Dios, que para Él no hay casualidades y que Él desea cumplir en ti el propósito por el cual Él te ha llamado. Comencé a visitar la capilla. Dios comenzó a poner personas en medio de mi proceso, cristianos. Pude vivir cosas, hermano, pude ver cómo el Señor llamó a personas. Y esto a mí no me lo contaron, esto yo lo vi. Pude ver cómo el Señor llamó a personas y les habló. Y les dio un ultimátum y le dijo, así te dice el Señor, baja a la calle. Y luego pude ver cómo esas mismas personas iban a donde amigos míos cristianos y me decían, ora por mí, porque era a mí el que me estaban llamando. Lamentablemente esas personas a las 2 a las 3 semanas ya no existían. Y son cosas que trabajan en uno. Que verdaderamente yo hoy por hoy puedo decir, Señor, gracias porque tu amor y tu misericordia me han librado. ¿Cómo yo voy a tornar mi mirada atrás? ¿Cómo voy a menospreciar lo que Él ha hecho por mí, lo que sigue haciendo en mí? Pude haber caducado de muchas otras maneras, porque a causa de mi misma condición me exponía mucho. Mas sin embargo Dios no permitió que el enemigo terminara lo que Él quería terminar en mí. Y como les mencioné, como está mi testimonio, hay muchos testimonios. Yo le traje aquí algunos ejemplos. Yo no sé si ustedes han escuchado de Joyce Meyer. Esta mujer, su papá abusaba de ella sexualmente desde pequeña. Su padre, aquel que se supone que cuidara de ella, aquel en quien ella confiaba. Testimonio. Hoy en día esta mujer tiene un ministerio bien poderoso. Hasta la revista de New York Times la ha reconocido. Es una mujer
sobreviviente de cáncer. Es una mujer que sus libros se han escrito en 20 diferentes idiomas. Y si ella lo hizo, si el Señor lo hizo con ella, ¿qué impide que el Señor lo haga con nosotros? A veces cuando tú miras testimonios como ese, verdaderamente yo digo, a la verdad que lo que yo vi no es nada comparado con lo que esa señora vivió. No me atrevo ni a abrir mi boca. Y no tan solo el de ella. No sé si han escuchado el de Nicky Cruz. Nicky Cruz, un ex pandillero, ¿verdad? Criado en un hogar donde sus padres trabajaban lo que es la brujería. A los 16 años, lamentablemente, lo enviaron para Nueva York y se crió en las calles de Nueva York para la década de los 80 y los 90. Terminó siendo un líder ganguero de una de las gangas más reconocidas en el área de Nueva York. Un hombre que no se quería ni él mismo. Entonces, cuando tú escuchas testimonios como esto, de lo vil y de lo menospreciado, él levanta de lo que no es para deshacer lo que es. A él fue un predicador que se llama David Wilkerson, un gran predicador norteamericano, porque el Señor puso en su corazón trabajar esa área de Nueva York y trabajar con esas gangas de Nueva York. Ni la misma guardia ni el mismo gobierno le ayudaron cuando él llegó allí, cuando él expresó y él les dijo que Dios le había dicho a él y le había puesto en su corazón trabajar con esa área de Nueva York. Era en la década de los 70, los 80, en ese tiempo era bien malo. O sea, eran barrios que ni tan siquiera las fuerzas de seguridad entraban. Ellos mismos le dijeron, tú eres loco, entra a tu propio riesgo. Él dijo, está bien, el Señor me envió. No menospreciaron. Mas sin embargo, él fue quien fue y le predicó a Nicky Cruz. Incluso este hombre llegó a golpearle a ese predicador, le rompió los espejuelos, se los tiró al piso. ¿Tú sabes qué él le dijo? Él le dijo, aunque tú me cortes en 1000 pedazos, aunque tú me cortes en 1000 pedazos, cada uno de mis pedazos van a decir que Cristo te ama. Y ese día, ese hombre, él, su ganga y otras gangas que estaban allí con él le entregaron, no todos, ¿verdad? Pero él le entregó su vida al Señor. Gracias a su conversión, su padre, su madre, sus familiares, él rompió con esa maldición generacional que ya venía en ellos. ¿Qué impide que el Señor lo haga con nosotros? Hay otro predicador que es de allá de Puerto Rico también. Él es un evangelista, él se llama Alfonso Otero Piña. Este hombre era un bandido, ¿verdad? En su juventud, pero a él le dieron una perpetua por un homicidio que él no cometió. Y me gusta su testimonio porque él estuvo 16 años confinado. Y hoy por hoy él puede reconocer que esa fue la ocasión que el Señor lo usó para él poder tener un encuentro con el Señor. Porque él dice que incluso él decía, yo veía como amigos míos que yo sabía que habían hecho fechoría, ¿verdad? Por decirlo así, para que ustedes entiendan bien, salían a la libre comunidad y yo, que nunca cometí nada, que ni tan siquiera conocí, ni sé, sé el nombre porque se me acusó por esta persona, pero no sé quién es él, nunca lo vi. ¿Y cómo va a ser posible que yo esté aquí? El hombre se entregó, su condición fue aún peor. Mas sin embargo, Dios lo levantó y lo conmutó. Y hoy en día lleva ya 20, 30 años predicando la palabra de Dios. Cuando tú comparas estos testimonios de estos pastores, estos ministros, yo me hago la pregunta, yo digo, ¿qué impide que si Dios lo hizo con ellos, lo pueda hacer con nosotros? Si ellos lo han logrado, ¿por qué tú no lo puedes lograr también? Y no tan solo contigo, es que a veces vemos personas en la calle, vemos sus condiciones y
Y quizás dudamos del que Dios lo pueda hacer con ellos. Yo soy honesto, porque aún el Señor me sacó a mí del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y yo me he encontrado en situaciones en las que yo mismo como que he claudicado en dos pensamientos y me he sentido mal, porque yo digo, Señor, pero si tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con Él también. Y le pido perdón. Le digo, dame amor por las almas, porque qué mejor que una persona que lo haya vivido para trabajar con esas personas. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. No solo hombres como estos, desde el Antiguo Testamento Dios mismo nos viene dando ejemplo. La palabra de Dios es un vivo ejemplo de cómo Dios levantó personas que forman parte de las Sagradas Escrituras. Y aquí hago un paréntesis, porque yo llevo 7 años, aún en mis imperfecciones, pero si algo yo he aprendido es en medio de mis situaciones, porque a todos nos llegan situaciones. Esto es una lucha que tenemos a diario, y más cuando nos apartamos, más cuando dejamos de orar, de reunirnos. Rápido esta carne se levanta, porque acuérdense que esto es una lucha, la carne y el espíritu constantemente. Así que si algo me ha funcionado a mí es el yo meditar en la palabra constantemente, con versículos como los que le he leído anteriormente. Así que yo los exhorto a ustedes a que se creen una disciplina. Propónganse en estudiar la palabra de Dios a diario. Esa es perfecta. Hay cosas que ni tan siquiera yo me imaginaba que el Señor está haciendo con mi vida. Por eso crece en mí, aumenta en mí ese amor, ese anhelo de hacer su voluntad. Mi mirada la he quitado del mundo, porque todo lo estimo por pérdida. ¿De qué me vale tenerlo todo? ¿De qué me vale esforzarme por lo material? Si incluso he llegado al punto de llegar a mi casa y de no haber tenido nada a tener algo, darme cuenta de que si no lo tengo Él, no tengo nada. ¿Es así? Lo material no va a llenar ese vacío que solo el Señor lo puede llenar. A veces nos empeñamos por cosas físicas, por lo material. ¿No te has puesto a analizar que cuando lo tienes al tiempo llegas a la conclusión de que ya lo tienes y ya como que te cansaste de que lo tengo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Están escuchando? Todo te saldrá bien. En medio de las aflicciones, de las situaciones, porque Él nos los dijo, es necesario que a través de pruebas y tribulaciones padezcan. Les voy a traer un ejemplo. Les dije que aún hay personas que están aquí en las Sagradas Escrituras que en algún momento se menospreciaron, que el Señor ya tenía un propósito con ellos. Lo podemos ver en Moisés. En el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Porque soy tardo en el habla y torpe con la lengua. ¿Tú sabes quién me hace a mí recordar Moisés? No sé si ustedes se acuerdan que hace un tiempo aquí hubo una campaña de sanidad. Vino un evangelista de Puerto Rico que se llama José Luis Hernández. Él mismo testificó que él era gago. Y cuando tú hablabas con él allá en el lobby, ese hombre tenía una condición fuerte. Mas sin embargo, cuando ese hombre predicaba aquí, no gagueaba para nada. ¿Ves? Que aquí no es del que corre ni del que quiera, aquí es del que Dios escoge. Moisés se estaba menospreciando y ya Dios tenía un plan, un propósito con él.
Deja de menospreciarte, porque Dios tiene un propósito contigo también, con cada uno de los que estamos aquí, porque cada uno de nosotros somos especiales. Y no es casualidad que ustedes estén aquí, porque donde ustedes están muchas veces yo estuve también. Le estoy diciendo que desde los 20 años, ahora a los 30 es que me vengo a congregar, pero llevaba años visitando la iglesia, escuchando palabras. Muchas personas en la calle me paraban y me decían: Cristo te ama. Hoy en día yo puedo reconocer cuánto no anhelaría yo poder verlos y decirle gracias, porque fuiste el instrumento que Dios usó para hablarme. Pero me lo decían con una autoridad. Yo no entendía que Dios estaba trabajando conmigo. Quizás tú no sufres de una condición como la que te mencioné anteriormente, pero quizás en muchas ocasiones tú mismo te has subestimado, quizás dudas de tus capacidades. Pero Dios lo hace. Si lo hizo con ellos, ¿qué impide que lo haga contigo? La palabra dice: clama a mí que yo te responderé, y eso no falla. A veces somos oidores, pero póngalo en práctica. Yo lo he puesto en práctica con mi trabajo, con mi familia, con mi esposa. Yo comencé un negocio de pintura hace 6 años atrás. Y honestamente busqué la ayuda de compañías grandes, ¿verdad? Pero nunca conseguí ninguna. Pero yo clamé a Él y Él me respondió. Y como esas muchas más, yo soy un fiel creedor de eso. Yo simplemente me arrodillo y le digo: Señor, tú conoces de qué nosotros necesitamos. Señor, necesito que me des un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos. Y no quiero que sean lejos de aquí. No es tanto por lo material, no, sino es que clama a mí y yo te responderé. Él tiene grandes cosas para nosotros que ni nosotros mismos nos imaginamos. Su palabra lo dice. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a estar aquí? ¿Qué me iba a imaginar yo que Él me desprendería? Porque la realidad es que nosotros nos criamos a veces y pues la cultura latina tiende a ser una cultura que le gusta siempre como que aparentar en cuanto a lo que es la vestimenta y cosas así. Él me ha desprendido. Mi corazón ya no, eso es vano. Eso es vano. Yo quiero que primero Él trabaje con mi corazón, porque del corazón emana la vida. Esas son mis peticiones y mis oraciones a diario. Señor, guarda mi corazón, que no se dañe mi corazón. Ponme amor por las almas, Señor. Trabaja con mi esposa, trabaja con nosotros. Simplemente anhelo ser tu voluntad. Es representar tu evangelio. La mujer samaritana. La mujer samaritana también fue un gran ejemplo de cómo Dios levantó a una mujer, ¿verdad? Dice que esta mujer la miraban con desdén, porque como ustedes saben, los samaritanos y los judíos no se entrelazaban. Mas sin embargo, allí llegó Jesús al pozo de Jacob, y cuando esta mujer se encontraba sacando agua, el Señor le dijo: dame de beber. Y ella le respondió y le dijo: ¿cómo te voy a dar yo de beber? Le estoy parafraseando. Tú mismo sabes que judíos y samaritanos no nos juntamos. Mas sin embargo él le respondió y le dijo: si supieras quién te pide de beber, te pedirías de esta agua. Él se glorifica en las vidas despreciadas, ¿verdad? Sabemos, a los que hemos leído esta historia de esta mujer, que esta mujer había tenido unas cuantas relaciones ya. Pero el Señor le habló. Y eso le impactó a ella, al punto de que ella se regresó al pueblo y comenzó a dar testimonio del encuentro que había tenido con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A causa de su testimonio, muchos llegaron y se interesaron por llegar a ver quién era aquel que le había hablado de su condición. Y quién
sabe, la palabra no lo dice, pero hay muchas de estas iglesias que se establecieron por personas que se convirtieron a través de estos testimonios. Aquí vemos cómo a lo que el mundo no le veía un futuro, Dios lo revertió. Como lo que le leí al principio, que Él lo hace para deshacer lo que no es, para deshacer lo que es. Porque así es como Él se glorifica. Así es como Él se glorifica. Yo quiero mostrarles también, y perdonen, ¿verdad? Yo creo que me brinqué, pero cuando tú puedas, yo quiero que tú me pongas ahí. Yo me dediqué a buscar, porque si ustedes miran también, el pueblo escogido del Señor Israel, un pueblo pequeño, pero un pueblo que sabemos que siempre va a prevalecer, porque hasta aún en eso el Señor se manifiesta, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es. Los quiero llevar a ese versículo. No sé si ustedes pueden notar ahí. Miren, ese obviamente el mapa de Estados Unidos, pero no sé si pueden notar en donde dice Jordán. Ese es el pueblo de Israel. Miren cuántas veces el pueblo de Israel cabería en el mapa de Estados Unidos. 448 veces. Mas sin embargo es el pueblo escogido de Dios. Aún así el Señor se manifiesta a nosotros con algo pequeño, porque es que así es que a Él le gusta manifestarse. No sé si le pueda... Aquí lo vemos también, aquí lo están comparando con Rusia. Miren cuán pequeño es el pueblo escogido del Señor. Lo vil, lo que menosprecian estas naciones, que quizás se piensan que con sus capacidades, que quizás piensan que sus recursos van por encima del propósito del Señor. ¿Lo pueden notar ahí en el medio? 443 veces. Dámele. Bueno, vamos a seguir. Ese es con China, no sé si lo mencioné. Pero les quise traer este ejemplo porque es algo que me hace meditar mucho, porque aún con el pueblo, no tan solo con nosotros, aún desde las escrituras bíblicas, como le he mencionado y como le voy a seguir mencionando, les traigo como ejemplo también al rey David. Muchos de ustedes han escuchado anteriormente, ¿verdad?, del rey David. El rey David, cuando llegó allí al frente de batalla, que tuvo ese encontronazo con Goliat, quizás lo vieron como una casualidad, pero para Dios ya no era una casualidad. Él simplemente fue al frente de batalla a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando se presentó la situación con Goliat, David fue el que se ofreció a hacerle frente a Goliat. El momento oportuno, como predicaba el pastor Frankie hace unas semanas atrás, porque ya él sabía, él reconocía, él no se menospreció. Incluso le quisieron poner las armaduras del rey que estaba para ese tiempo, del rey Saúl. Y yo me imagino que cuando se las pusieron, ¿verdad?, porque lo quisieron menospreciar por su estatura. Era un hombre que ni tan siquiera estaba en los frentes de batalla. Pero cuando él se las vio, él mismo se desprendió de ella. Porque no son con las armaduras del mundo que tú peleas con las armaduras que el Señor te provee. Su mismo enemigo lo menospreció cuando lo vio. Cuando Goliat lo vio, dijo, yo me imagino que, ¿verdad?, hablando boricuamente, le dijo, pero ¿y este loco de dónde salió? Ni que hacerme frente a mí. Un hombre de 6, de 7 pies de estatura, un guerrero, un hombre preparado ya para la batalla. Mas simplemente este hombre le hizo frente. No menospreciaron. Yo estoy casi seguro que los mismos de su ejército lo menospreciaron, porque no le vieron un futuro a él. Pero tú eres y serás quien Dios dijo que tú vas a ser. Ahora está en ti lograrlo, porque solo los valientes, como dice la palabra,
arrebatarán el reino de los cielos. Por eso a ti te digo que te tienes que convertir en un guerrero. Porque lo dice, solo los valientes, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿A dónde están los valientes aquí? Yo no sé ustedes, pero yo soy un valiente. A mí nada me detiene. Porque si era valiente para hacer cosas, para conseguir lo que en nada me aprovechaba, ¿cómo no voy a ser un valiente ahora? No, yo soy un valiente y constantemente lo digo. A mí mismo me lo digo, yo soy un valiente. Aún en mis peores situaciones yo decía, yo sé que yo voy a salir de esto. Algún día voy a poder mirar para atrás y voy a decir, gracias Señor. Como estos personajes bíblicos, hay muchos más. Pero a ti te quiero decir que hoy estás aquí presente, que tienes que entender y comprender que si Dios lo hizo, Él siempre se ha manifestado desde la creación de la tierra. De lo que humanamente se mira vil y menospreciado, como decía el versículo que leí anteriormente, para deshacer lo que no es, para de lo necio avergonzar al sabio, y para de lo débil avergonzar al fuerte. No te menosprecies. Te quiero dejar saber que tampoco menosprecies lo que Dios ha depositado en ti. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Para cada uno de nosotros Él tiene planes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Y el capítulo 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. Créelo, créelo. Clama a mí, yo te responderé. En uno de mis peores momentos, no de mis peores momentos, ya gracias al Señor, ¿verdad? Ya el Señor me había limpiado, pero estaba viviendo en la ciudad de Kissimmee. Me encontraba viviendo en un estudio. Aquello era un estudio que yo me acostaba a dormir y los pies me pegaban a la puerta de la entrada de tan pequeño que era. Pero estaba feliz porque estaba en una relación que tóxica, por decirlo así. Entonces, mi hermana, que hoy en día se encuentra apartada, pero que yo sé que ella va a llegar, porque lo bueno que ella tiene es que ella lo confiesa con su boca, que ha sido de mucha influencia en mí, porque yo la veo a ella, y cuando me vienen esas dificultades, cuando mi mente me quiere traicionar, cuando los deseos de mi carne se quieren levantar contra el propósito, yo me acuerdo de ella. Lleva muchos años apartada y se le ha hecho bien difícil regresar. Y muchos de ellos, a veces los miramos y quizás pensamos y decimos, pero si ya él conoce la palabra de Dios, ¿qué le impida que él pueda regresar? No es fácil, no es fácil. Una cosa es tú decirlo, otra cosa es vivirlo, pero ni tan siquiera quisiera vivirlo. Yo clamé a ella me envió a mí una alabanza. Yo tenía alabanza, yo no le servía al Señor. Pero escuchaba alabanza ese día, me puse a escuchar una alabanza. Y esta alabanza por título dice, yo soy quien te levanto. Y mientras yo escuchaba esta alabanza, yo sentía que algo dentro de mí se quebrantaba. Y yo no tuve más opción que simplemente arrodillarme, levantar mis manos. Y lo que salió de mi corazón fue, Señor, yo anhelo tener un encuentro contigo. Dije, Señor, yo quiero conocerte. Pero llorando, hermano, pero quebrantado. Algo tenía esa alabanza que me quebrantó de una manera bien fuerte. Y le dije también, y quiero que me des una mujer, una pareja que se interese por tus caminos, para juntamente caminar juntos. Y la palabra, como les leí, dice, clama a mí, yo te responderé. La palabra no falla. La palabra no falla. Un día estoy en una iglesia en Orlando, con la que hoy en día es mi esposa, y
simplemente íbamos de visita a un evangelista se llegó a mí sin conocerme, porque nosotros íbamos así de visita, como las visitas que están hoy aquí. Habían pasado ya como 3 años y ese hombre se me pega aquí al oído, se quita el micrófono y me dice: lo que tú tanto me estabas pidiendo, yo te lo di. Y la miró a ella y me dijo: ¿qué estás haciendo con ella? Ve, clama a mí y yo te responderé. Lo de nosotros fue una locura. Nosotros nos conocimos y ya a los 3 a los 4 meses ya estábamos conviviendo juntos. Yo mismo dentro de mí decía: pero si yo no amo a esta mujer. Y ella hoy en día me confiesa y me dice lo mismo: yo tampoco te amaba. Tenía unas malas mañas bien contrarias a las mías. Y yo tenía las mías. Éramos el positivo y el negativo. Pero tiene que ser así para que funcione. Y aún ahí, ¿verdad? Yo no entendía, pero yo clamé y yo le dije al Señor: lo que yo pedí, ahí está. Y en el proceso del tiempo me quedé con eso, ¿verdad? Pero aún en mi trabajo tenía amigos míos que no le sirven al Señor, pero que me tiraban la indirecta, como decimos nosotros, y me decían: oye, ¿por qué tú no te casas? Tú sabes que cuando tú te casas, a Dios le agradan esas cosas y Dios bendice el matrimonio. Un impío, hermano, era el que me lo decía. Una persona que conocía, ¿verdad? Pero que para ese tiempo no perseveraba. Me decía: cásate y tú vas a ver cómo el Señor va a trabajar con tu matrimonio. Y así hicimos. Y yo le decía: Señor, ayúdame a amarla, a entenderla. Yo no entendía. Mas sin embargo, yo había clamado a Él y Él me había respondido, pero yo no lo entendía. Porque así es como Él trabaja. Quizás tú estás hoy aquí, estás escuchando y quizás no entiendes, pero ya Él está trabajando contigo. Ya Él está trabajando contigo. Y para la gloria y la honra del Señor nos casamos. Dios nos movió aquí a esta ciudad. No teníamos dinero para comprar una casa. Dios nos dio una casa. Dios me dio un negocio. Y Dios nos trajo a esta iglesia también. Ustedes ven cómo no hay casualidades. Para Dios no hay casualidades. Quizás para ti es una casualidad, pero para Dios no hay casualidades. Por eso yo se lo cuento. Gracias, Padre. Quizás te preguntas. Quizás tú te preguntas: pero ¿qué es lo que Dios ha depositado en mí? Dios ha depositado en ti dones y talentos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: según cada uno ha recibido un don, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un talento. Escuchaba yo un predicador hace poquito y él decía: bueno, yo quiero dejarles saberle a ustedes que en el cementerio es donde más talento hay enterrado. Y cuando tú te pones a analizarlo, es una realidad. ¿Tú sabes cuántos talentos nosotros tenemos? Que no nos hemos dado a la tarea de buscarlos. Talentos que el Señor quiere usar. Dones que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque somos un solo cuerpo. Perfecta es su voluntad. Tú eres único. Y tú vas a ser quien Dios quiere que tú seas. Pero está en ti el hacerlo. Está en ti trabajarlo. Un día vino una predicadora aquí y de las tantas veces, hermano, gócese cuando le hablen a una persona. Yo me gozo, porque a mí el Señor me ha hablado. Y no es que solamente me hable a mí, no. Yo cuando le habla a una persona aquí, una visita, yo hasta me quebranto, yo me gozo. Esa pastora me dijo: no cambie, porque así como tú eres, así yo te voy a usar. Porque pues, es normal que suceda que en este caminar tú veas a otras personas en una congregación tan grande, ¿verdad? Como esta, donde hay mucha educación, donde pues y a veces como que te viene ese temor, ese miedo, como predicaba el pastor el jueves, como que esa inseguridad. Acuérdense que esto es
batalla con la mente constantemente. Los pensamientos nunca los vamos a poder evitar. Siempre van a estar ahí. Aún lleve 30, 35, 40 años, siempre van a estar ahí. Y el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo tratar, de matar, de hurtar, de destruir ese don, ese talento que Él ha puesto en ti. Te quiero decir con esto que hay algo único en nosotros, que Dios ha puesto, que Él te va a usar. Por eso es tan importante que no te menosprecies y que valores lo que Dios ha puesto en ti. Y para ir concluyendo ya, les quise traer con este mensaje, número 1, a que no te menosprecies. Segundo, a que tampoco menosprecies. Y tercero, a que no menosprecies el llamado que el Señor te está haciendo, el talento que Dios ha depositado en ti. Yo no conozco tu condición, pero tú la conoces. Quiero que te lleves de este mensaje, que entiendas que el Señor siempre muestra su fortaleza en la debilidad, que lo que muchos ven como poco, Dios lo ve como mucho, que lo que otros consideran inservible, Dios lo hace útil. Nunca te menosprecies. No permitas que otros te menosprecien, porque tú vales mucho. Jeremías 15 del 19 al 20 dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieras, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.